Muy bien. Saludos a todos nuevamente. Vamos a tener el repaso de nuestra lección. En esta semana nos está hablando acerca de lo que le llama la cosmovisión bíblica. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra cosmovisión? ¿Cuál es el concepto, de cuál es el tema? ¿Qué nos quiere decir cuando nos habla de una cosmovisión? ¿Tiene usted una cosmovisión? ¿Tengo yo una cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Recordemos que no es una presentación de mi parte, es el repaso de lo que hemos estudiado. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, como el nombre lo implica, es una visión global de algo, ¿no? Por eso lo de cosmo, como del cosmos, ¿verdad? Cosmovisión. Entonces, Muy una bien, visión. muy bien. ¿Alguien más? Um, hemos hemos usado este término en el pasado, hemos hablado también que es como una especie de filtro o lente a través del cual miramos todo. Y todos tenemos una cosmovisión. Todos tenemos unos filtros. Desde el punto de vista de neurológico, también es así, se ha confirmado, esto es real. Nosotros en realidad no tanto vemos la realidad, sino que proyectamos sobre la realidad. Estoy tratando de decir que nosotros en nuestra interacción con todo lo que no soy yo, con todo lo que no soy yo, no solamente estoy percibiendo lo que hay como es, sino que le estoy proyectando cosas de adentro de mí que hacen que yo lo vea de una manera particular. No sé si pude comunicar correctamente. No existe tal cosa, no existe tal cosa como que todo el mundo ve lo mismo. Se ha dicho que nadie nunca lee el mismo libro. Usted dirá, no, pero mire, está impreso, es el mismo libro. Mire, aquí tenemos la lección de la escuela sabática. Todos tenemos ese libro, todos lo hemos leído el mismo. No. Por eso digo preguntas, comentarios. Nadie lee nunca el mismo libro porque las palabras, los conceptos que se expresan allí, todos nosotros traemos un trasfondo e inconscientemente y constantemente e inevitablemente nosotros filtramos, interpretamos en tiempo real al punto tal que estamos convencidos que lo que yo entiendo de lo que dice allí es lo que dice allí, lo cual no es mentira. Lo es para mí lo que dice allí. Lo mismo ocurre con mi interacción con toda persona y con todo el mundo. Así que cosmovisión es, en una manera práctica, un tipo de filtro, un tipo de lente, un tipo de antifaz, un tipo de interface. Es un filtro, yo estoy interactuando a través de él. Imagínese que si yo me pongo unos lentes que tienen un uh, tinte rosado
todo yo lo voy a ver con ese poquito de tinte rosado. Yo voy a mirar la grama verde, pero va a tener un tonito rosado también. De esto es que estamos hablando. Y mucha gente a veces se frustra pensando que alguien está simplemente siendo cabeza duro por no ver las cosas de la misma manera que yo las veo. Y es que todos tenemos estos lentes y nadie ve la realidad de la misma manera. Ah, eh, no sé si hay alguna pregunta o comentario con respecto al concepto. Así que el nombre de este filtro es cosmovisión. ¿Hay alguien que piensa que no es así? Quiero escuchar opiniones. Quiero escuchar comentarios. ¿No hay ninguno? Así es, doctor. Ok, Todos vemos con el cristal nuestro el mundo que nos rodea. muy bien. La cultura, la educación que hemos recibido, lo que hayamos leído, las vivencias que hemos tenido en nuestro hogar, todo es el cristal con el que nosotros vamos a ver el mundo y lo que nos rodea. Y tenemos que estar muy conscientes de ello, ¿verdad? Porque a veces lo que creemos que es, no es, ¿verdad? Y por eso la Biblia, Dios mismo, nos revela la verdad de lo que vemos y del mundo en que vivimos. Amén. Gracias, hermana Alma. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de cuál es la naturaleza de la realidad. Hay un famoso libro de un psiquiatra polaco, el doctor Paul Watzlawick, donde el título en su traducción en inglés es ¿Qué tan real es la realidad? Donde él toca exactamente el tema de cuál es la naturaleza de la realidad entonces. Si todos tenemos estos lentes y estamos viendo las cosas de una cierta manera, donde yo constantemente estoy interpretando la realidad de forma tal que haga sentido para mí y la persona que tengo al lado está haciendo lo mismo, y todos traemos vivencias y experiencias diferentes. Este, ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza de la realidad? Yo no estoy haciendo la pregunta en términos filosóficos, sino en términos prácticos del diario vivir. ¿Qué implicaciones tiene? Es la pregunta, ¿verdad? Si lo queremos hacer. ¿Qué implicaciones tiene entonces para mí el que me dé cuenta que yo tengo esos lentes puestos, que yo estoy usando ese filtro? Ah, una que se me ocurre, eh, y que está aquí en la lección, ah, es que yo entonces investigue de qué material está hecho mi cosmovisión, mi filtro, mis lentes, de qué material está hecho, o sea, de qué cosas la han formado, de dónde provienen, de dónde las aprendí, quién me las enseñó, como le preguntó Dios a Adán y Eva, quién te enseñó que estabas desnudo, qué nuevo maestro, qué maestro te da clases, quién me instruyó, quién formó mi cosmovisión, por decirlo de esa manera, quién formó mi cosmovisión. Ah, este, la razón de hacer esta pregunta es para que nosotros deliberadamente
deliberadamente miremos a cada uno de los ingredientes. Un ingrediente de esos es lo que hay, de dónde vino. ¿Lo creó Dios o simplemente existe por sí mismo? Esas son dos ideas, dos opiniones que hay acerca de la existencia del orden creado. ¿Hay un Dios creador o existe solo la materia y provino de la nada espontáneamente y por sí mismo? Ese es un ingrediente que forma parte de mi cosmovisión y debemos de ser diligentes en asegurarnos que tenemos ese punto claro en nuestras mentes, porque de allí se derivan muchas otras cosas más. Así que ahí tenemos una aplicación eminentemente práctica de nuestra cosmovisión. Si veo la realidad creada, si veo la realidad que es como algo que proviene de un creador, o si la veo como producto del azar y de la casualidad. Yo voy a interpretar la realidad de maneras muy, muy diferentes. Una vez si decido que todo lo que hay, todo lo que existe, revisando mi cosmovisión, acepto la declaración bíblica de que hay un creador, que no estoy... tengo entonces que preguntar cuál es la naturaleza de ese creador, cómo es ese creador, cómo es que creó un mundo como en el que yo vivo hoy. Salió de sus manos. ¿Cómo salió de sus manos? ¿Es el mundo de hoy como el mundo que salió de sus manos? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de creador, qué tipo de Dios? ¿Quién puede crear de la nada? ¿Cómo es ese Dios? Así que hay una cascada de preguntas que necesitan responderse, que necesitan manejarse. Una vez yo establezco esa premisa, ahora yo tengo que interpretar la realidad a través de ese lente, es lo que estoy tratando de decir. Así que la idea de tener una cosmovisión, lejos de ser algo teórico o filosófico, es una pregunta que es eminentemente práctica, es práctica del diario vivir, de la vida cotidiana. ¿Y qué implicaciones tiene para mí? ¿Cómo debo de actuar yo? ¿Cómo debo de ser yo? ¿Qué tipo de vida debo de vivir ahora que sé que soy una criatura, que fui creado? ¿Tengo yo alguna responsabilidad hacia ese creador? ¿Tengo yo algún tipo de conexión con él? Todas esas son preguntas secundarias que tienen respuestas que potencialmente tienen un gran impacto en el curso de mi vida y en mi vida diaria, en mi manera de vivir. Así que la Biblia nos deja claro que nosotros somos, que nada de lo que es existe por sí mismo, sino que hay un creador. Y que Dios es el creador, es el que hizo todas las cosas,
Eso significa que es un Dios que, número uno, tiene poder para crear. Y tiene poder para crear con su palabra. Esa es una característica. La segunda característica es que este Dios que crea, ¿cómo se llama? Es no solamente Dios, sino que es un tipo particular de Dios. Es un Dios que tiene ciertas características. Es un Dios que nos creó con un propósito, el propósito de relacionarse con nosotros. Así que ahora vemos que no es un Dios impersonal, que no es un poder, que no es una entidad todopoderosa, sino que es un Dios personal, que tiene interés en relacionarse con sus criaturas. En las características del orden creado encontramos también, como dice el apóstol Pablo, vemos las cosas invisibles de él claramente, de una manera visible, clara. Vemos que es un Dios amante, un Dios que está envuelto en el principio de beneficencia. El principio de beneficencia es el principio de dar, es el altruismo, que es la base del amor divino, es el principio es una manifestación del amor divino. El amor de Dios se manifiesta de esa manera en el orden creado. Así que número uno me dice que es un Dios que tiene poder, así que es un Dios todopoderoso o con gran poder. Número dos me dice que es un Dios que está íntimamente conectado con su creación, la sostiene. Número tres, es un Dios que busca relacionarse con sus criaturas. Es un Dios de amor. Número cuatro, me dice que es un Dios de leyes. El orden creado, yo veo leyes que gobiernan todo el orden creado. Leyes del mundo físico, leyes del mundo biológico, leyes del mundo químico, leyes del mundo del orden social, porque somos criaturas que nos relacionamos. Una vez hay relación, hay sociedad. Así que hay leyes que gobiernan el orden social, hay leyes que gobiernan la biología, la salud física, etcétera, etcétera. De hecho, toda la creación revela que Dios es un Dios de leyes. Otra manera de decirlo, que Dios es un Dios de orden. El orden creado obedece leyes y que esas leyes son inmutables. Si las leyes son inmutables y la creación revela cosas invisibles de Dios, me dice que Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Y así podemos seguir con la línea. De allí encontramos que es un Dios que es fiel. Es fiel porque veo que hay problemas en la creación y descubro en la Biblia que me dice que ese Dios está empeñado en una obra de rescate, de restauración, ¿verdad? Estamos ahora en la parte del miércoles, que es un Dios que tiene un proyecto redentor, un proyecto de restauración, un proyecto de rescate. Así que vemos que es un Dios inmutable, un Dios de amor, un Dios que está comprometido con su plan y su propósito, comprometido conmigo, comprometido con Él mismo. Y que ese proyecto de redención, ese proyecto de restauración me envuelve a mí. Encuentro también que es un Dios personal, un Dios que está buscando relaciones
particulares, específicas, que no es un Dios que se relaciona um, y es un Dios que como parte de este proyecto de redención se hizo hombre, tomó mi naturaleza y vino a la tierra por primera vez y por lo tanto, y que prometió que va a regresar una segunda vez. Así que esta cosmovisión bíblica, esta manera de interpretar la realidad en que vivo, me ubica a mí en el contexto de toda la creación de Dios y me da orígenes y futuro y propósito para el presente. Así que del pasado me dice de dónde vengo, en el futuro me dice hacia dónde voy, cuál es mi esperanza y en el presente me dice cuál es mi propósito, porque me conecta con el resto de la humanidad y me conecta con Dios. Quiero escuchar comentarios. Recordemos que no todos estudiamos el mismo folleto. Si estamos hablando de cosmovisión, estudiamos el mismo folleto, pero todos sacamos algo diferente de él. Y es importante que cada quien diga qué sacó. José, quería comentar que hablando de lo que es la realidad para cada uno, eso me lleva a pensar, porque el folleto dice que debemos basarnos en la Biblia, ¿no? Que nuestro lente debe ser el lente bíblico. Sin embargo, yo veo que, aunque eso es cierto, depende de lo que yo entiendo que la Biblia dice o de quién yo creo que Dios es. Uh-huh. Y aunque es decir, aunque yo me sepa la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si mi lente no es el lente del Espíritu de Dios, yo me puedo saber de memoria la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no voy a alcanzar a tener el lente de Dios. Entonces, yo simplemente quiero enfatizar que la revelación del Espíritu tiene un papel tan y tan y tan fundamental para revelarnos lo que su palabra dice y revelarnos quién Dios es, para entonces poder tener una lectura correcta de la realidad. Una correcta no es la palabra, una lectura acertada, una lectura que verdaderamente yo pueda leer las cosas como en realidad son y no como yo pienso que son. Gracias, Ceci. Así que aun cuando leemos la Biblia, traemos estos lentes, traemos una cosmovisión. Puede que estemos conscientes o no estemos conscientes. Es importante que estemos conscientes de eso. Y como mencionó Ceci, la Biblia es indudablemente la palabra de Dios y es un tesoro y es una lámpara. Pero no es suficiente. Es importante tener una cosmovisión bíblica, como menciona la lección, pero tener una cosmovisión bíblica es un proceso porque envuelve internalizar las verdades que la Biblia contiene, porque es el ente, así es que se produce, es lo que internalizamos. Y lo que internalizamos de ella
de la Biblia, como muy bien lo acaba de decir Ceci, depende de lo que traemos a ella. Por ejemplo, todo el mundo tiene una opinión acerca de quién Dios es. La Biblia me dice más. La Biblia me dice que yo nazco, traigo esa vulnerabilidad genética de nacimiento, de tener una mala opinión de Dios. Eso me dice la Biblia en muchos lugares. Romanos 8, por ejemplo, me dice que yo nazco en realidad enemigo de Dios. Así que yo lo dije de una manera más suave que lo dice el apóstol Pablo. Así que, número uno, todos tenemos una opinión de Dios. Número dos, ya de nacimiento sé que nazco con llego al mundo, entro al mundo con una predisposición, algo que heredé de mis padres, es parte de mi naturaleza, el ser enemigo de Dios, no mirar las cosas de Dios con empatía o con buenos ojos. Y número tres, que la cultura, el medio, el entorno, me refuerza esa predisposición. No hay nada en el entorno que lleve a amistad con Dios. Así que todas las condiciones están dadas para que yo no tenga una buena actitud hacia Dios y la Biblia y la verdad de su palabra. Esas son tres verdades que necesitamos saber y que todo lo demás se deriva de allí, de esta opinión, de qué yo pienso acerca de Dios. Y alguien dirá, yo no tengo opinión de Dios. El no tener opinión de Dios es tener una opinión. Pero esa es la realidad. Recordemos, sin embargo, que Dios, que es fiel con Él mismo, Él hizo una promesa. Él dijo que esa empatía, esa sociedad, esa amistad, esa afinidad que yo tengo con el mal, que Él iba a venir y Él iba a colocar una enemistad contra Él, que Dios iba a venir e iba a colocar una enemistad. Él iba a romper esa afinidad y que Él iba a hacer eso en Él mismo. Y a eso fue que Jesús vino. Jesús vino a cumplir esa promesa, a romper esa afinidad, ese afecto que nosotros tenemos para el mal, hacia lo malo y a ser enemigos de Dios. Dios vino a romper ese afecto, esa amistad. Esa promesa está en Génesis 3:15 y Cristo la cumple. Y envuelve, nos dice la Biblia, un nuevo nacimiento, porque lo que Jesús hace es que mata esa naturaleza humana que es afín y amiga y empatiza con lo malo y el mal, e inaugura una segunda raza de Adán. El apóstol Pablo lo llama así, el segundo Adán. Y Jesús le llama eso el nuevo nacimiento, se lo dijo a Nicodemo en San Juan 3. Y la Biblia habla del nuevo nacimiento por todas partes. Esa simiente del cielo, la cual no puede pecar, que nos habla primera de Juan 3, 6 y 9. Esa es la humanidad en el segundo Adán. Esa humanidad es un nacimiento del Espíritu. Así que la cosmovisión bíblica, como nos acaba de decir Ceci, es el quebrantar esa enemistad, esa no afinidad con Dios, ese mirar a Dios con sospecha, ese leer la Biblia en la carne, que no la entiende, a cambiarla, a leer la Biblia en el Espíritu, a estudiar la Biblia en el Espíritu,
entonces lo espiritual se discierne espiritualmente. Y así es como desarrollamos esta cosmovisión bíblica. Alguien tiene que recordarme del tiempo. eh, no recuerdo a qué hora termina el repaso de la lección. Sí, a las 10:45 más o menos. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Hay algún comentario o pregunta con respecto? Este es un tema interesante, fascinante. Hay un texto en San Juan capítulo 5, versos 39 y 40, con respecto a esto, que lo hemos leído de muchas maneras diferentes, cuando está tan obvio allí de qué es lo que Jesús está hablando. El texto dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús le está diciendo: ustedes escudriñan las escrituras, le está diciendo a los líderes religiosos, porque a ustedes les parece que ahí es que está la vida eterna. La implicación es que no es ahí que está la vida eterna. Y Jesús les dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que la fuente de vida es Cristo, es la implantación de esa simiente por medio del Espíritu, que es el Espíritu de verdad, y la palabra es verdad. Pero que el escudriñar la verdad sin el Espíritu, es lo que Jesús está diciendo aquí en estos pasajes, no funciona, no trabaja. No hay vida eterna, o la vida eterna que contiene la palabra, para decirlo correctamente, es lo que Jesús está diciendo. La vida eterna que la palabra contiene es una vida que está en el Espíritu, que existe tal cosa como letra muerta, y que la Biblia para muchos puede ser letra muerta. De hecho, lo va a ser. Hay mucha gente que se va a perder con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mente. El escudriño de las escrituras sin el Espíritu no trabaja, no funciona, no funciona. Y Jesús lo dice explícitamente allí, San Juan 5, 39 y 40. Le está diciendo: miren, no lo busquen en la Biblia, no es ahí que está la vida eterna, ahí no es que está la vida soy yo, yo soy la vida. Amén. La verdad de Dios, su palabra es verdad. Note eso, yo quiero que notemos eso. Que la palabra es verdad, pero la palabra que es verdad es la palabra que se lee con los lentes correctos, y esos lentes correctos solo el Espíritu los tiene. De cualquier otra manera que abordemos las Escrituras, la gente que mató a Cristo, la gente que apedreó a los profetas, esa era la gente que escudriñaba las Escrituras, que tenía la verdad, que tenían los oráculos divinos. Así que usted puede ser una persona terrible y mala escudriñando las Escrituras. Es posible, completamente posible. El lente para escudriñar las Escrituras, para recibir la vida que la palabra contiene, para ser santificados por ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esos lentes solo el Espíritu los posee, y lo necesitamos, porque la Biblia no se puede, no tiene poder para transformar si se lee en la carne. Leer en la carne es enemistad contra Dios, es guerra contra Dios.
guerra a muerte contra Dios. Así que, Ceci, gracias por ese comentario. ¿Hay alguien más? Sí, yo iba a comentar, doctor, de que es impresionante cómo los dirigentes del pueblo de Dios tenían tanto conocimiento de las Escrituras y en algunos momentos ellos sintieron el toque del Espíritu, o sea, estuvieron a punto de doblegar ese orgullo humano, esa autosuficiencia humana que es natural en el ser humano sin el Espíritu, ¿verdad? Pero Correcto. ellos no quisieron, o sea, ellos no decidieron aceptar el toque del Espíritu. Entonces, el amor de Dios es tan infinito, tan grande, que Él nos da tantas oportunidades y nos sigue tocando con el Espíritu, pero nosotros tenemos la libertad de aceptarlo o no. Y por eso es que ellos dominan tantos eruditos que dominan la Biblia, pero no quieren recibir el toque del Espíritu. Y allí entonces Dios lo único que hace es respetar la libertad que nos ha dado. Es maravilloso como a través de esta lección el objetivo es restaurar la imagen de Él en nosotros, a través de que permitamos ese toque del Espíritu y que pueda ser iluminada nuestra mente para que Dios haga ese cambio en nosotros. Amén. Gracias, hermana María. Quería mencionar algo con respecto a esto, y es que vemos que personas que quizás no han tenido la misma exposición a las escrituras que otros, pueden tener la visión espiritual del Espíritu de Dios Correcto. versus expertos, ¿no? Eruditos en la palabra del Señor. Lo vemos allí en el caso del ladrón en la cruz, que aunque era judío y seguramente conocía de las escrituras, no era un erudito como los líderes de la nación que fueron los que crucificaron a Cristo. Y él, porque recibió la revelación de quién Cristo era, fue salvo. Entonces allí vemos un ejemplo que es el espíritu y el toque del espíritu lo que salva. Otro ejemplo es Pedro y Juan, los discípulos en general, tal vez excepto por Judas, que parece que era tenía más educación que todos los otros. Pero encontramos, por ejemplo, ya después de la muerte, resurrección del Pentecostés, a Pedro predicando con denuedo, y cuando es llevado frente al Sanedrín, hablando con una claridad, y Pedro comparado a esos, a Gamaliel, ¿quién era Pedro? Comparado con estos hombres tan exquisitamente educados en la palabra. Gente simplemente brillante, pensadores profundos, pero que sin el lente del espíritu. El que tenía el espíritu era Pedro, y Pedro el pescador, ignorante, sin educación formal, con un conocimiento limitado de las escrituras, especialmente cuando se compara con el de esos líderes, con lo que estaba hablando. Ellos no tuvieron argumentos para refutarle, ninguno. Así que ahí tenemos otro ejemplo claro de el ingrediente que el Espíritu trae a la palabra. Así que unos conocían la palabra al dedillo, sin el Espíritu, y otro conocía la palabra con el Espíritu, y el efecto
que tuvo sobre el uno y el otro, y el efecto que tiene a la fecha de hoy, y el efecto que tendrá por toda la eternidad, no se puede comparar. Ah, ese es el poder de tener no solamente es una cosmovisión, unos lentes bíblicos, pero tener los lentes del espíritu, Sí. Amén. Amén. Y yo creo, doctor, que eso nos dice mucho a nosotros hoy, ¿verdad? Am, que no tenemos que ser teólogos, no tenemos que ser eruditos en la palabra del Señor. O sea, que, no, que nuestra búsqueda, y yo veo que eso es una invitación esta mañana, es a que junto con la palabra de Dios busquemos el Espíritu del Señor para que nos revele. Y eso es lo que es importante, que no pensemos que porque hay alguien que tenga algún título en teología o lo que sea, entonces ya está en otro nivel espiritual y que yo no puedo estar allí o llegar allá. Eso en realidad no es así, como hemos visto en estos ejemplos, ¿no? Es el Espíritu el que da la revelación de su palabra. Correcto. Veo que Esperanza tiene su micrófono abierto, no sé si tienes algún comentario. Adelante, Esperanza. Sí, yo digo que es una grandeza linda y hermosa también, porque yo antes de venir aquí a los Estados Unidos, yo estudié en las ciencias políticas internacionales, ahí leíamos la Biblia, pero yo todavía no conocía la grandeza de Dios, y yo sí, ¿para qué me dan ese libro que lea? ¿Qué importa las guerras? ¿Qué importa esto? Y no le entiendo nada. Es un libro que está escrito no sé ni en qué idioma, decía yo. Y digo, hoy en mi vida que cuando yo siempre leo la Biblia, me pongo a orar. Le digo, Señor, que me dé sabiduría, y como dice usted, los lentes espirituales. Y digo, si yo regresara a estudiar otra vez de nuevo, yo sacaría 100 en mis clases, porque Dios da sabiduría, Dios da entendimiento en el alma, en el espíritu, con esos lentes, porque aunque sea un poquito que uno lee, digo, wow, Señor, qué lindo es, y que te toca lo más profundo de tu ser. Y sí, una grandeza, una diferencia grande. Y yo renegaba, que por qué me están dando ese libro. Sí, ¿qué le interesaba? Uno cuando iba a las embajadas a trabajar, me iba a la Biblia y no la entendía. Soy sincera, doctor, no la entendía. Y me quedaba en lo mismo y me costaba tan duro de entenderlo, porque nunca me la explicaba. Y hoy no es eso, es la grandeza, el Espíritu Santo, los lentes espirituales que Dios te da. Y es una realidad hermosa. Solo eso era y lo estaba pensando ya mucho tiempo. Dije, ay, qué lindo, le decía yo, ay, que si me hubieran puesto hoy, sí, quisiera regresar, decía, pero ay, ya, demasiado tarde, porque es hermoso como Dios nos da a nosotros discernimiento de la palabra. Que Dios nos lo siga bendiciendo. Gracias, Esperanza. Así como nos dice Esperanza, Jesús le dijo en San Juan 4 a la mujer junto al pozo de Jacob, que Dios a tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Sabemos que la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Así que así como es posible adorar en verdad y sin el espíritu, y en el espíritu sin la verdad, Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Esos son los adoradores que Dios busca. Recordar que la Biblia es la verdad, indudablemente lo es. Contiene la verdad, la contiene, está en ella, es palabra de Dios. Pero ya hemos visto que es posible usar la Biblia como un garrote para garrotear gente, maltratarlos y hasta matarlos. Hay un peligro en pensar que al tener la Biblia se tiene la totalidad de la revelación y la totalidad del proyecto de Dios. Ni la Biblia asevera eso. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla muchas veces y de muchas maneras y no deja de hablar. Así que no es restarle a la Biblia, no es una competencia de quién vale más. El tema es recordar que es algo que es vivo, que no es la letra escrita. La letra escrita es valiosísima porque es la palabra de Dios, pero no es la totalidad de quien Dios es. Es una representación, es un mensaje de parte de Dios. Y el propósito que tiene, lo dice Jesús, y no queréis venir a mí para que recibáis vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese camino que la lámpara te ilumina, que es la Biblia, tiene un destino, es un propósito. El camino que te ilumina es para que llegues al que tiene la vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida, para que vayamos a Él. Tenemos que dejarnos guiar por el camino y llegar al destino, abrazarlo, abrazar el espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, doctor, y que cuando nosotros logremos ese objetivo de Dios, de caminar con Él en el Espíritu, es que el Espíritu mismo nos va a mover lo que dice Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese es lo maravilloso que Dios quiere en cada uno de nosotros. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues muchas gracias a todos por su participación. Dios les bendiga.